Muy buenas tardes, muy buenos días. Feliz de estar de nuevo con ustedes y vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Y esta será la última clase de este lapso. Y espero que haya sido de importancia para ustedes. Voy a compartir pantalla con ustedes. Vamos a hablar de lo que se llama la fisiología del hambre y del apetito. Y tal vez todos ustedes, yo hemos alguna vez sentido esto del hambre y del apetito. Pero esto es una cosa sumamente compleja. Y qué bueno es que nosotros podamos por lo menos tener una idea de cómo funciona. Porque por una parte nos permite saber de esto, pero por otra parte nos lleva a reconsiderar la grandeza de Dios al realizar, al hacer nuestro cuerpo y hacerlo con tantos detalles realmente fabulosos. Así que vamos hoy a aprender algunas cosas. La primera cosa que quisiera hablarles es del concepto de hambre, porque cuando nosotros ingerimos alimentos, se cumplen varias cosas. Una es el hambre, otra es la satisfacción y otra es la saciedad y otra es el apetito. Así que nos vamos a concentrar en explicar esto de forma más o menos sencilla que todos podemos entender. Hambre es la necesidad que nosotros tenemos de alimentos. Y todo el mundo alguna vez ha dicho, tengo mucha hambre. ¿Y qué es tener mucha hambre? Es definitivamente sentir esa sensación de que algo me falta. A veces se expresa una sensación de ardor, de algo que falta aquí en el estómago. Otras veces hay ruidos intestinales y uno hasta dice en lenguaje vulgar, las tripas me suenan del hambre. Eso es hambre. Ahora, satisfacción es esa sensación que uno siente cuando comió. Es decir, ¿cómo te sientes? Te preguntan incluso las mamás allí. ¿Y quedó satisfecho, hijo? Y entonces uno dice, sí, estoy satisfecho, satisfecho. Y finalmente es la sensación de saciedad. Y la saciedad tiene que ver con eso que ocurre periódicamente. Ajá. Después que yo como, no vuelvo a tener hambre hasta después de cierto tiempo. Y todo esto pareciera que estuviera cronometrado, porque a mí no me vuelve a dar hambre, sino dentro de algunas horas. No me va a dar hambre inmediatamente. Así que es interesante cómo funciona todo. Ahora,
no vamos a complicar esto mucho, pero yo quisiera que por lo menos se llevaran una idea de cómo funciona. Finalmente, el apetito es diferente al hambre, porque el apetito tiene más que ver con una sensación tiene que ver más con algo psicológico que con la necesidad de comer. Tiene que ver más con sensaciones hedónicas, sensaciones que te producen placer. Alguno de esos placeres se debe al sabor que tiene algo. La combinación manteca-carbohidrato, eso le gusta a mucha gente. Las papas fritas le gusta a mucha gente. Esas bolsitas que traen golosina, el chocolate. Entonces, muchas veces uno quiere comer esas cosas, pero no es porque tiene hambre, sino porque quiero un heladito, quiero un chocolate, eso tiene que ver más con apetito que con hambre. Hambre significa necesidad de comer. Y el hambre es una necesidad básica, de esas necesidades de las que habla Maslow. Es la necesidad de satisfacer tus necesidades calóricas para poder vivir. Eso es hambre. En cambio, apetito no tiene que ver con una necesidad de calorías, sino más bien con algo que tiene que ver con más bien es una cuestión placentera, tiene que ver más con asuntos de eso que me produce bienestar. Ahora, esto es algo más o menos complicado, bien hecho desde el punto de vista de la fisiología. Y entonces interviene el cerebro, interviene el estómago, el intestino, la grasa, ¿sí? Todo el organismo interfiere para que nosotros podamos satisfacer las necesidades que nosotros tenemos de alimento. ¿Y cómo es eso de que interviene el cerebro? Bueno, en el cerebro existe una parte que se llama el hipotálamo. El hipotálamo está en el cerebro medio y allí hay una serie de núcleos y esos núcleos se ocupan de muchas funciones. Allí está el centro de la sexualidad, está el centro del control de la tensión arterial, está el centro de la ira, está el control de la temperatura. Es decir, existen muchas cosas donde funciona el sistema autonómico, el sistema automático. Y uno de los centros que hay en algunos núcleos es precisamente el centro del ángel. Los núcleos son agrupación de neuronas que cumplen una función. Ahora, existe una íntima relación entre el hipotálamo y el aparato digestivo. Y el aparato digestivo, cuando el estómago está vacío, le transmite esa señal al hipotálamo. A su vez, el hipotálamo le informa a la corteza y la persona tiene conciencia de que tiene hambre.
Miren qué cosa tan maravillosa. Pero funciona además eso porque no solo son conexiones nerviosas, sino que además de eso hay compuestos químicos. A nivel del hipotálamo se detecta que hay disminución de la glucosa. Y esa disminución de la glucosa hace que la persona tenga la necesidad de comer. Entonces, interviene el estómago. Pero fíjense que ahí dice que interviene también el intestino por una cosa que se llama el péptido Y. Y intervienen los adipocitos por una cosa que se llama lectina. Intervienen otras cosas como el hábito que nosotros tenemos de comer a cierta hora. También interviene. Interviene también la percepción que nosotros tenemos a través del olfato de que hay un alimento que se está preparando. Y ese alimento que se está preparando da olor. Inmediatamente ocurren un poco de cosas. Y una de las cosas es que la boca se me hace agua, dice la persona. Oye, eso huele también que ya la boca se me hizo agua. Y entonces tú dices, ay, ¿y por qué será eso? Ah, bueno, muy sencillo. Es porque se supone que cuando sientes ese olor es porque vas a comer. O ya tú has hecho un reflejo de eso de comer. Y como vas a comer, vas a necesitar secreción de saliva. Por eso se te hace agua la boca. Pero a nivel del estómago, también comienza el estómago preparándose con sus jugos para que cuando llegue el alimento se haga el proceso de la digestión, como ya estudiamos el día pasado. Les decía que también el hábito. Ustedes saben que hay personas que tienen horarios fijos de comer, y eso me parece que es saludable. Pero hay gente que al levantarse 6 de la mañana come. Entonces, él a las 6 de la mañana tiene hambre. Y vuelve a comer a las 12. A las 12 se siente que tiene hambre y come. Y vuelve a comer a las 5. Pero hay gente que tiene mal hábito y cena a las 10 de la noche. Entonces, esta sensación de hambre, naturalmente que regula el momento en que nosotros comemos, porque tenemos esa sensación que nos avisa que tenemos necesidad de alimento. Ahora, ¿cómo sabe el cerebro que ya comimos? ¿Y cómo nos para el deseo de comer? Esta es otra cosa interesante. El estómago tiene fibras, y tiene fibras longitudinales, y tiene fibras oblicuas, y tiene fibras circulares. Y eso se distiende. Y al distenderse, el estómago estaba vacío, pero cuando se distiende unos receptores de saciedad y le informan al cerebro, ya estoy lleno. Entonces el cerebro, el hipotálamo le informa consciente, le hace consciente esta información al individuo, y entonces la persona deja ya de comer, ya estoy, ya me siento satisfecho. Muy bien.
influyen otras cosas que parece que tienen importancia. El ejercicio parece que tiene importancia para la necesidad de nosotros comer. Pero también el ejercicio tiene mucha importancia porque si nosotros comemos libremente y lo hacemos por gula, entonces nosotros vamos a tener un gran problema que es ingerir mayor cantidad de calorías que las que nosotros necesitamos. Y eso realmente va a constituir un problema serio para nosotros. Así que como que no es muy buen negocio hacer eso. Sería mejor realmente que nosotros comiéramos a horarios, que tuviéramos límites para comer, que tuviéramos educación para seleccionar los alimentos. Y hay alimentos que están demostrados que realmente son mucho mejores. Por ejemplo, las fibras, los granos complejos. Esto es mejor que comer grandes cantidades de carbohidratos, porque el carbohidrato definitivamente nos va a llevar a ser obesos. Y ustedes recuerdan el cuento este que el obeso entonces después va a ser diabético y el diabético tiene un poco de enfermedad y tal. Parece que el sueño también tiene alguna influencia y somos como que educados para eso. Porque si yo estoy trabajando, estoy haciendo ejercicio, después de mi desayuno, unas 4 horas después, voy a tener hambre. Y habitualmente uno no se despierta a medianoche porque estoy muerto del hambre. No ocurre eso. Así que realmente la forma como nosotros o como el cuerpo se comporta es demasiado maravilloso. Todo el sistema que tiene que ver con el hambre, la saciedad, la satisfacción, incluso el mismo apetito, todo eso nosotros lo podemos controlar porque algunas cosas las hacemos en forma automática por el sistema nervioso autónomo y otras se hacen en forma consciente. Sería realmente importante que nosotros en forma consciente decidiéramos qué vamos a comer, decidiéramos a qué hora comer, y eso nos hace tener un hábito que ojalá sea un hábito sano. La otra cosa que puede ocurrir, ustedes saben que hay regímenes de personas que comen 3 veces al día: desayuno, almuerzo y cena. Pero hay gente que incluso por controles médicos le pueden poner un régimen de 5 comidas. Y entonces esas personas desayunan, tienen una merienda, almuerzan, tienen una merienda, cenan, y ahí creo que ya llevamos varias comidas. Y la gente se habitúa a ese régimen. Entonces, tiene mucho que ver la parte fisiológica, pero tiene también que ver mucho los hábitos que nosotros tenemos. Es una maravilla cómo funciona este asunto de la interrelación del sistema nervioso con el sistema digestivo. Algunas personas incluso dicen que el estómago es un segundo cerebro porque está mandando y recibiendo órdenes en ese amigo que él tiene que a nivel del sistema nervioso
central, particularmente a nivel del hipotálamo. Espero que hayan disfrutado de esta primera parte que a mí particularmente me parece que es algo sumamente interesante. Pero vamos a seguir conversando. Vamos ahora a hablar sobre el otro punto que nosotros teníamos, que es déjenme ver. Vamos a ver ahora la teología de la enfermedad. Y no sé si se está viendo mi figura. Me parece que no. Vamos a darle aquí y ahora sí lo van a poder seguir. Ok. Vamos a hablar ahora en este segundo lapso sobre la teología de la enfermedad. Otra vez, recordarles lo que queremos decir cuando decimos teología de la enfermedad, y vamos a tratar de conseguir el origen de la enfermedad en las Sagradas Escrituras. Todo el mundo sabe lo que es la enfermedad. Y aunque la gente diría, bueno, enfermo es no está sano. Pero la enfermedad no es más que una alteración de la función fisiológica normal de un ser vivo, bien sea un humano, un animal o un vegetal. Ahora, no quisiéramos hablar de este asunto de la fisiología de la enfermedad. De eso no es que nos queremos ocupar. Y nos queremos ocupar más bien de qué nos dice la Biblia sobre esto. Nosotros habíamos estudiado que Dios deseaba el bienestar del hombre. Y cuando uno analiza cómo Dios hizo las cosas, cuando las evaluaba, decía que era bueno en gran manera. Así que no fue o no era el plan del hombre que Dios, no era el plan de Dios que el hombre se enfermara. Por el contrario, varias veces hemos dicho que el plan de Dios es que el hombre viviera eternamente y que viviera con salud. Recuerden que habíamos dicho el concepto de la Organización Mundial de la Salud. Por cierto, quiero ahondar de nuevo en este concepto, porque algunos, estoy seguro de dónde sacaron esto, metieron en Google qué es salud y le salió un concepto de salud, pero que no es el de la Organización Mundial de la Salud. El de la Organización Mundial de la Salud, muchos de ustedes saben que es un perfecto estado de bienestar físico, mental y social, y no necesariamente ausencia de enfermedad. Bueno, les decía en alguna ocasión que si hubo un momento en que el hombre tuvo salud, fue precisamente en el Edén. En el Edén era donde se consiguió ese perfecto estado de bienestar. Ahora, miren lo que ocurre.
ocurre el pecado y Dios intenta buscar al hombre. Esto no lo dice la Biblia, pero no sé qué hubiese pasado si cuando Dios buscaba al hombre o que el hombre buscara a Dios, clamara a Dios pidiendo perdón, no sé qué hubiese pasado. Pero el hombre, cuando Dios lo busca, no hizo eso. Entonces, Dios tiene una conversación con el hombre y con la mujer y me imagino que allí estaba Satanás también, porque el Génesis 3:15 dice, refiriéndose a Satanás, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Cuando dice enemistad entre ti y la mujer aquí representa los descendientes o los seguidores de Satanás. Y la simiente se refiere al hijo que iban a nacer de la mujer que es la iglesia. Y eso naturalmente se refiere a Jesús. Y dice, la simiente, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bueno, todos ustedes saben, y la gráfica ahí lo muestra, el calcañar allí en el talón. Y la cabeza, naturalmente, es el centro donde está toda la función cerebral, todo el comando de cómo se realizan las cosas, todo funciona desde allá arriba. Entonces, a una persona que le hieran el calcañar no se va a morir, pero al que le hieran la cabeza, le den en la cabeza para destruirlo, obviamente va a ser. Bueno, como ustedes seguramente habrán oído, este versículo se llama el protoevangelio, se llama el conflicto entre el bien y el mal, se llama la primera profecía y se llama una profecía porque de alguna manera esto anuncia que el mal va a ser destruido. El mal va a ser destruido. Ahora, yo quiero que ustedes mantengan en mente que Dios le dice a Satanás, tú me vas a herir en el calcañar, pero yo te voy a reventar la cabeza y te voy a matar. Eso es lo que dice. Vamos a mantener esto en mente y vamos a ir viendo cómo es que aparece el asunto de la enfermedad, que es lo que nosotros queremos realmente llegar, para saber qué explicación podemos encontrar en la Sagrada Escritura de la enfermedad. Entonces, esto que ustedes ven da una sensación de nublado, de miedo, de oscuridad, de algo que no está bueno. Y tal vez esto fue lo que ocurrió en el Edén cuando entró el pecado, porque por primera vez el hombre dice que tuvo miedo. Cuando tuvo miedo, naturalmente que tuvo una alteración de su bienestar y ya no tuvo un perfecto bienestar mental.
Así que el pecado inmediatamente introduce la enfermedad. Ahora, ¿la enfermedad vendrá de Dios o vendrá de Satanás? Sin duda que viene de Satanás, porque Dios había hecho todo lo posible para que el hombre tuviera bienestar. Y además de eso, hemos estado estudiando, que le dio unas condiciones para que ese bienestar se mantuviera y que pudiera siempre vivir en paz. Ahora, ya esta paz no va a existir. Tuvo miedo. La otra cosa, entra esa conversación en donde Dios le dice, pero ¿qué hiciste? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Y el hombre, en vez de decirle, Señor, perdón, conscientemente hice, él dijo, la mujer que me diste por compañera me dio y yo comí. La culpable es la mujer. Pero resulta que cuando nosotros estudiamos el asunto, llegamos a saber que la mujer fue engañada, pero Adán lo hizo de forma consciente. Lo que quiere decir que tú pudieras ver como que gran responsabilidad en el hombre, porque él lo hizo en forma consciente. Bueno, allí comienza toda una desgracia, ya la felicidad no existe, no sé qué pasó esa noche, pero yo supongo que si tú estás hablando con alguien y le echas la culpa a tu esposa, tu esposa como que no va a estar muy contenta con eso. Así que también pudo haber debido allí una alteración de tipo mental y social, porque como que uno esperaría que tú asumas el papel como hombre, pero eso no fue lo que ocurrió en el Edén. Todo lo contrario, el hombre dijo, la mujer que me diste por compañera. Bueno, esto termina muy mal porque Dios tiene que echarlos del Edén con mucha tristeza. Afortunadamente se le explica el plan de salvación. Pero aquí está la referencia bíblica de lo que estamos diciendo. Oí tu voz y tuve miedo. Aquí está la primera vez que aparece miedo en la Biblia. Pero ahora yo quiero que ustedes vean cada parte. No solo hay miedo, hay vergüenza también. Porque cuando él dice que se escondió, dice cuál es la razón. Tuvo miedo porque estaba desnudo. Pero antes, en el capítulo 2, dice que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Interesante que después del pecado comienza también la vergüenza. Así que ya tenemos dos aspectos que tienen que ver con el área mental, con el área psicológica. Ahora, ustedes recuerdan que hemos conversado en el capítulo 3 que el hombre, Satanás, le iba a dañar, herir, el calcañar al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús le va a romper la cabeza para matar y para que el mal quede destruido. No sé si
es mucho pensar esto. Satanás sabía que si a él le reventaban la cabeza, ahora iba a ser destruido, se iba a acabar para siempre. Y entonces, ¿qué tal si en la mente de Satanás aparece, ¿y qué pasa si yo le reviento la cabeza a la simiente? Si yo le reviento la cabeza a Jesús, no es él quien me destruye, sino que yo lo destruyo a él. Y vamos a ver que permanentemente va a haber un conflicto entre el bien y el mal. Jesús es el capitán del bien y Satanás es el capitán del mal. Satanás siempre tratando de hacer mal, Jesús tratando siempre de hacer bien, a tal punto que muere para pagar el pecado que cometió Adán y Eva y que se ha transmitido a cada uno de nosotros. Pero voy a tratar de mostrarle cómo Satanás permanentemente va a intentar destruirle la cabeza a la simiente, a Jesús. Miren esto. Esta es la escena de Caín y Abel. ¿Ustedes recuerdan que los dos trajeron su ofrenda y Abel trajo un cordero y lo ofreció en sacrificio y Caín trajo verduras? Ahora, Dios se le aparece a Caín, lo reprende y le dice que no trajo eso y tal. Pero él, en vez de ponerse bravo con Dios, se puso bravo con Abel. Y decide matarlo, y no solo que decide, sino que lo mata. Ahora bien, todas las hijas de Israel sabían que de la mujer, el conjunto que forma la iglesia, iba a salir la simiente. Entre Caín y Abel, ¿quién les parece a ustedes que podía representar mejor la simiente? ¿Caín o Abel? Obviamente que Abel. Así que Satanás utiliza a Caín para que destruya a Abel, porque este parece que es la simiente. Y lo mata. Pero rápidamente, Satanás no es tonto, un ángel poderoso, un ángel sabio, un ángel con muchos atributos, según dice la misma Sagrada Escritura. Pronto se da cuenta que no, que Abel no era la simiente. Así que aquí no es. Maté al que no era. Pero sabe que de la iglesia, del pueblo de Israel, va a venir la simiente. Va a venir el que iba a ser, el que le iba a reventar la cabeza. Y entonces aparecen las guerras. Y las guerras, ¿por qué? Porque si mato a todo el pueblo de Israel, donde debe salir la simiente, mato a la simiente. Pero lamentablemente para Satanás siempre queda un remanente. Aunque hayan habido pérdidas del pueblo de Israel, aunque hayan habido ataques, aunque siempre ha quedado un remanente. Otra vez
Satanás se da cuenta que no, que por allí no es la cosa. Vamos a ver qué otra cosa hace. Y aquí ya sí es verdad que no hay ninguna duda de que Satanás quiere reventarle la cabeza a la simiente, porque aquí está muy claro. Y el dragón, el mismo Apocalipsis dice que el dragón es Satanás, se paró delante de la mujer que estaba de parto a fin de devorar a su hijo cuando hubiese nacido. Esta era la intención. Ahora, naturalmente que no fue que Satanás se paró y estaba allí cuando estaba naciendo y se lo iba a comer, mucho menos. Esto naturalmente está en sentido figurado, pero pronto nos vamos a dar cuenta de que sí era así, porque aparece el edicto de Herodes de matar a todos los niños. El asunto es que ¿quién está detrás de todo esto? En el caso de Caín y Abel, uno sabe que lo mató Caín porque se enojó, porque se puso bravo, pero detrás de este sentimiento estaba Satanás. Ahora, Herodes, cuando oye de los viajeros, de los magos que venían de Oriente, de que el rey ha nacido, y cuando se entera que las Sagradas Escrituras dicen eso, no quiere que haya otro rey. Entonces, Satanás utiliza a Herodes para reventarle la cabeza a la simiente. Afortunadamente, Dios siempre tiene el control de todo. Y le revela a José: José, levántate, agarra a la señora, agarra al niño y se van para Egipto hasta que yo les diga por qué quieren pasar eso. Y de nuevo, Satanás es derrotado. Acuérdense que les dije que este versículo era en forma permanente la acción entre el bien y el mal, el conflicto entre el bien y el mal. El mal, obviamente, siempre representado por Satanás, el bien siempre representado por Dios, por Jesús. No hay éxito en este nuevo intento de Satanás. Pero sigue diciendo Apocalipsis 2. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. La mujer es la iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de él. Y identifica muy bien al grupo. Dice: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Algunas personas saben perfectamente cuáles son los mandamientos de Dios, y entonces dicen que en la iglesia que guarda todos los mandamientos es la iglesia adventista. Entonces el resto está en la iglesia adventista. Y dicen otra cosa, el testimonio de Jesucristo. Y más adelante, el mismo Apocalipsis dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, algunos creen que es tener los libros de Elena de White.
No hay duda que Elena de White forma parte del espíritu de la profecía, pero creemos que esto tiene una connotación mucho más amplia porque se refiere a toda la profecía. Sí, se supone que los adventistas tienen el testimonio de Jesucristo. Es que creen lo mismo que creía Jesucristo y que creen en toda la profecía, es decir, creen en toda la escritura inspirada. Eso es una visión mucho más amplia del deber ser. Ahora, creo que con esto hemos entendido cómo es el asunto de la teología de la enfermedad. Ahora miren una cosa que no quiero que perdamos la noción. Nosotros hemos reconocido o hemos aprendido hoy que en Génesis 3:15 está el conflicto entre el bien y el mal. Se llama el conflicto cósmico porque tiene que ver con toda la humanidad. Y dije que tenía dos capitanes, el capitán del bien, que es Jesucristo, y el capitán del mal, que es Satanás. Ahora, usted tiene que tener o hacerse de uno de esos dos capitanes. Pero mira una cosa interesante. Si usted es del capitán que se llama Jesús, tiene que decirlo, tiene que publicarlo, tiene que demostrarlo públicamente a través del bautismo y de su fidelidad en la iglesia. Pero si usted quiere formar parte del otro equipo, no tiene que decir nada, porque es automático. Si usted no está de este lado, está del otro. Y estar del otro lado es muy malo, porque el mal siempre te va a atacar. Ahora, el mal puede venir de diferentes formas, pero una forma es la enfermedad. ¿Y por qué tú crees que la enfermedad puede ser? No entiendo, porque una persona puede estar enfermo y ser muy consagrado. Sí, eso puede ser verdad. Pero déjenme preguntarles algo, a ver si se puede ver. Cuando usted está enfermo, el primer día, usted ora, Señor, quítame esta enfermedad, tal. Pero cuando recuerdan una vez que usted tuvo una gripe de esa que llaman quiebra hueso, y se tuvo que quedar en la cama por el malestar que tenía. Usted pasó todo el día leyendo la Biblia. Usted pasó todo el día orando. Y no conteste, pero la respuesta es no. Porque la enfermedad realmente nos deprime, nos hace no productivos. Entonces, la enfermedad no puede ser del bien. Pero recordemos lo que dijimos anteriormente en el asunto este de la ingesta de alimentos. Y dijimos que la ingesta de alimentos en forma desproporcionada nos podía llevar a ser obesos. Y dijimos todo un cuento, la obesidad y tal. Bueno, la diabetes, que dijimos que era una de las consecuencias de la obesidad, puede ser que sea cierto.
Enfermedad conduce a diabetes, diabetes conduce a ceguera. Ceguera te puede conducir a leer más la Biblia. No, no lo voy a poder leer. ¿Eso cree que le viene de Dios o le viene de Satanás? Pudiera ser que te diera un ACV. Y algunas personas después de un ACV pierden la capacidad de comunicación. ¿Esto vendrá de Dios o vendrá de Satanás? Ahora, usted que va a ser un ministro, es bien importante que usted entienda eso y que usted se preocupe por tener salud con todo lo que usted ha aprendido en esta clase, no en esta clase, lo que dice la Biblia. Porque si usted mantiene salud, usted va a tener larga vida. Y si usted guarda los mandamientos, uno de los mandamientos dice que si usted honra a su padre y a su madre, va a tener larga vida en la tierra. Y si usted es un ministro, un predicador, eso le va a dar oportunidad de predicar mucho más tiempo. Pero ¿qué tal si usted muy temprano, por ser intemperante, contrario a lo que aprendió para tener salud, hay que cortarle las dos piernas? O usted pierde la memoria, o usted se hace un diabético con insuficiencia renal. ¿Usted cree que esta es una batalla que usted está poniéndosela muy bien a Dios? ¿O usted más bien se está poniendo del otro lado? Bueno, no hay que ser no hay que lucubrar mucho para pensar que nosotros debemos ser mayordomos. Pero uno de los aspectos de la mayordomía es la mayordomía del cuerpo, porque el cuerpo no nos pertenece y además de eso es la forma como yo puedo ser un soldado de Cristo o puedo ser un soldado de Satanás. Ser soldado de Cristo me lleva a tener la esperanza de la vida eterna. Y me lo ha prometido la Sagrada Escritura. Ser un soldado de Satanás, ya usted sabe cuál es el final que va a tener él y los que le sigan. Él y la simiente de él. Y uno pudiera decir, no, y si no es así, no es que tiene que ser así, porque así fue como pasó con los que se unieron, con los ángeles que se unieron con él, cuando fueron expulsados del cielo. Y si esto ocurrió en el pasado, va a volver a ocurrir. Así que ojalá que tú y yo podamos entender esta situación para evitar tener un mal rato, tener un final desagradable que será el tormento eterno, y ponernos del lado de la salud para que podamos disfrutar de la vida eterna. Que Dios nos bendiga y los esperamos para el próximo clase.